Resumen de la obra de La moza de cántaro Lope de Vega. Lope de Vega, figura central del siglo de oro español, construye en La moza de cántaro una comedia de enredo donde el honor, la identidad y la astucia femenina sostienen la acción dramática. Desde los primeros compases, el público se adentra en un universo urbano donde la apariencia es tan importante como la verdad. La historia comienza en Madrid, ciudad dinámica y escenario habitual de los conflictos sociales y amorosos del teatro lopista. Allí vive Doña María, una joven noble de carácter firme, educada bajo los códigos estrictos del honor. Su familia pertenece a la pequeña nobleza, orgullosa de su linaje, aunque no particularmente acaudalada. María ha crecido en un ambiente donde la reputación es el bien más preciado. Un incidente altera su destino. Tras un conflicto que compromete su honra, motivado por murmuraciones y malentendidos propios de la vida social madrileña, la joven se ve obligada a abandonar su entorno habitual. La presión social y el temor a un escándalo que manche su nombre la empujan a tomar una decisión audaz: ocultar su identidad. Para evitar sospechas y ganar libertad de movimiento, María adopta una nueva apariencia. Se disfraza de humilde moza que vende agua en cántaros por las calles. Esta transformación no es solo externa, implica un descenso social voluntario. Pasa de ser dama respetada a muchacha del pueblo, mezclándose con criados y comerciantes. El cántaro, objeto cotidiano, se convierte en símbolo de su nueva vida, sencillo, útil y resistente. En su nueva condición, María se instala en la casa de Don Juan, un caballero joven y galante, cuya posición social lo sitúa en el mismo nivel que la identidad verdadera de la protagonista, aunque él ignora por completo quién es en realidad la muchacha que ahora sirve bajo su techo. Don Juan aparece como figura típica del galán lopista, orgulloso, valiente y sensible al honor. Su carácter se revela en las primeras escenas mediante diálogos ágiles y cargados de ironía. Se muestra curioso ante la presencia de la nueva criada, sorprendido por su educación refinada y por una dignidad impropia de su aparente condición humilde. La tensión dramática surge precisamente de esa contradicción. María, aunque vestida de moza, no puede ocultar completamente su nobleza. Sus palabras son mesuradas, su porte elegante, su inteligencia aguda. Los criados notan algo extraño en ella. Las diferencias de clase, que en apariencia son infranqueables, comienzan a diluirse en el terreno de la personalidad y el ingenio. Mientras tanto, otros personajes secundarios introducen elementos cómicos. El gracioso, figura imprescindible en la comedia de capa y espada, comenta con humor las situaciones ambiguas y exagera las sospechas. Sus intervenciones alivian la tensión del honor y aportan una mirada popular sobre los conflictos de los nobles. En este primer capítulo se establecen los ejes centrales de la obra. El disfraz como estrategia de supervivencia. El honor como fuerza reguladora de la conducta. La movilidad social aparente frente a la identidad esencial. El amor que surge más allá de las jerarquías visibles. María no es una víctima pasiva. Su decisión de disfrazarse implica agencia y determinación. En lugar de aceptar el descrédito o esperar que otros restauren su honra, toma el control de su destino. Este rasgo la convierte en una heroína activa, coherente con la galería de mujeres fuertes que caracterizan el teatro de Lope. El final del primer movimiento dramático sugiere el conflicto amoroso que articulará la trama. Don Juan comienza a sentirse atraído por la joven moza. Esa inclinación lo desconcierta. ¿Cómo puede un caballero enamorarse de una muchacha del pueblo? El código social le dicta prudencia, aunque el corazón insinúa otra cosa. La obra plantea así una pregunta fundamental: ¿qué define verdaderamente a una persona, su origen o su esencia? Con esta tensión entre apariencia y verdad, Lope abre la puerta a una comedia donde el ingenio será más poderoso que la jerarquía, y donde el cántaro que María sostiene no solo transporta agua, sino también el peso simbólico de su identidad oculta. La vida de María en la casa de Don Juan comienza a tomar un rumbo inesperado.
Aunque su intención inicial era ocultarse hasta que la tormenta sobre su honra se disipara, pronto advierte que el disfraz no solo la protege, sino que la expone a una experiencia nueva, la posibilidad de ser valorada por su esencia y no por su linaje. En su papel de moza de cántaro, María recorre las calles llevando agua, escucha conversaciones del pueblo y observa la vida cotidiana desde una perspectiva que antes le era ajena. Este contacto con el mundo popular amplía su comprensión de la realidad social. Descubre la dureza del trabajo humilde y la franqueza directa de quienes no viven bajo la tiranía constante del honor aristocrático. Dentro de la casa, su comportamiento despierta sospechas. Los criados comentan entre ellos que la nueva moza habla con demasiada corrección y mantiene una compostura impropia de su supuesto origen. El gracioso, siempre atento a lo inusual, lanza bromas sobre su aire de señora disfrazada, aunque lo hace en tono festivo, sin imaginar la verdad. Don Juan, por su parte, experimenta un conflicto interior. Su atracción hacia María se intensifica con cada conversación. No se trata de un capricho pasajero, percibe en ella una inteligencia aguda y una firmeza moral que lo cautivan. En varias escenas dialogadas, intenta ponerla a prueba con preguntas sobre el amor, la lealtad y el honor. María responde con prudencia, evitando revelar su identidad, aunque sin renunciar a expresar ideas elevadas que delatan su formación. Esta tensión genera uno de los núcleos dramáticos más interesantes de la obra. El galán noble comienza a enamorarse de quien cree una mujer de condición inferior. El conflicto no es solo sentimental, también social. Amar a una moza podría comprometer su reputación y provocar el desprecio de sus iguales. La obra introduce entonces nuevos personajes que complican la trama. Un caballero rival, amigo de Don Juan, muestra interés por María, atraído por su belleza singular. Esta rivalidad añade dinamismo y multiplica los malentendidos. Los celos, elemento clásico de la comedia de capa y espada, empiezan a agitar el ambiente doméstico. María se encuentra en una posición delicada. El disfraz que le permite observar y decidir con libertad también la expone a riesgos. Si acepta la cercanía de Don Juan, corre el peligro de ser juzgada como ambiciosa. Si lo rechaza con demasiada firmeza, puede levantar sospechas sobre su verdadera identidad. En una escena especialmente significativa, Don Juan confiesa su desconcierto, no entiende cómo una simple moza puede tener la dignidad de una dama. María responde con una reflexión ambigua sobre la nobleza interior, insinuando que el valor de una persona no depende del nacimiento. Estas palabras impactan al caballero, sembrando en él una duda profunda sobre las rígidas estructuras sociales. La figura del honor continúa actuando como fuerza invisible que regula cada gesto. Don Juan teme el que dirán. María teme que su pasado salga a la luz en el momento menos oportuno. Ambos se mueven dentro de un delicado equilibrio entre deseo y prudencia. El ambiente madrileño refuerza la sensación de vigilancia constante. En la ciudad, las noticias corren con rapidez y las apariencias son frágiles. Lope retrata con agudeza esta sociedad donde la reputación se construye y destruye con facilidad. Hacia el final del segundo capítulo, la tensión amorosa alcanza un punto decisivo. Don Juan declara, aunque todavía de forma velada, que está dispuesto a desafiar las convenciones si su corazón así lo exige. Esta afirmación marca un giro, el amor comienza a colocarse por encima del orgullo social. María, al escucharlo, siente que su plan inicial se tambalea. Su propósito era proteger su honor, no comprometer el de otro. La revelación de sus sentimientos la obliga a reconsiderar cuánto tiempo podrá sostener la farsa. El conflicto central se intensifica. ¿Puede el amor superar las barreras de clase? ¿Hasta qué punto la identidad depende del reconocimiento público? ¿Qué ocurrirá cuando la verdad salga a la luz? La comedia avanza así hacia una red más compleja de equívocos y emociones contenidas. El cántaro que María sostiene ya no es solo un símbolo de ocultamiento, se convierte en testigo silencioso de un amor que amenaza con romper las fronteras entre lo que se es y lo que se aparenta.
El escenario está preparado para que los secretos comiencen a pesar más que las mentiras piadosas. Y en ese delicado equilibrio, el destino aguarda el momento de revelar la verdad. La tensión sentimental que comenzaba a insinuarse en la casa de Don Juan se convierte ahora en un entramado de sospechas y celos. El afecto del caballero hacia la supuesta moza deja de ser un impulso íntimo para transformarse en tema de conversación entre criados y visitantes. En una sociedad donde el honor se vigila con severidad, cada mirada prolongada y cada palabra amable adquieren dimensiones desmedidas. Don Juan ya no puede disimular su inclinación. Busca pretextos para hablar con María, le encomienda tareas cercanas a su aposento y prolonga conversaciones que superan lo necesario para la relación entre amo y criada. Este comportamiento despierta comentarios maliciosos. El gracioso, con su ingenio característico, señala que el señor parece más sediento de la presencia de la moza que del agua que ella transporta en su cántaro. La rivalidad amorosa se intensifica con la aparición más decidida del caballero amigo, quien comienza a cortejar a María abiertamente. Su actitud resulta más atrevida, menos reflexiva que la de Don Juan. Para él, la joven es un entretenimiento atractivo, una belleza inesperada en el ámbito doméstico. Este contraste entre la profundidad de Don Juan y la ligereza del rival subraya la autenticidad del sentimiento del protagonista. María se ve atrapada en un juego peligroso. Debe rechazar con prudencia los avances del pretendiente audaz, mantener la distancia necesaria con Don Juan y sostener su disfraz sin fisuras. Cada respuesta suya es medida con cautela. Su inteligencia se convierte en su principal defensa. En una escena clave, el rival insinúa que una moza debería sentirse honrada por la atención de un caballero. María responde con dignidad firme, afirmando que la honra no depende del rango, sino de la conducta. Sus palabras, pronunciadas con serenidad, desconciertan al pretendiente y son escuchadas en parte por Don Juan, quien percibe en ellas una grandeza moral que reafirma su amor. El conflicto alcanza un nuevo nivel cuando circula un rumor en la ciudad, se habla de una dama noble desaparecida cuyo honor estuvo en entredicho. La descripción coincide vagamente con la historia de María. Aunque nadie establece una relación directa, la posibilidad de que alguien conecte los hechos comienza a inquietarla. Don Juan también oye el rumor. Intrigado, observa a la moza con mirada distinta. La idea de que su origen pudiera no ser tan humilde germina en su mente. Empieza a analizar detalles, su forma de hablar, su conocimiento de ciertas costumbres cortesanas, su postura al caminar. Las piezas del enigma comienzan a alinearse. El gracioso, atento a los cambios, comenta en tono jocoso que tal vez el cántaro oculte más secretos que agua. Sus palabras, aunque dichas en broma, reflejan una verdad latente: la identidad de María está a punto de revelarse. Mientras tanto, el rival, movido por los celos, decide actuar con imprudencia. Intenta comprometer públicamente a María insinuando una relación indebida con Don Juan. La acusación, aunque ambigua, amenaza con dañar la reputación de ambos. En el universo lopista, la sospecha basta para sembrar deshonra. Ante esta situación, Don Juan reacciona con firmeza. Defiende la integridad de la joven y desafía implícitamente a quien ponga en duda su virtud. Este gesto marca un punto decisivo: el caballero elige proteger el honor de la moza, a una costa de exponerse al ridículo social. María presencia la escena con emoción contenida. Comprende que el amor de Don Juan no es superficial. Está dispuesto a arriesgar su imagen por ella. Esa lealtad despierta en su interior el deseo de revelar la verdad, aunque sabe que hacerlo implica enfrentar su pasado y explicar las razones de su disfraz. La ciudad, siempre vigilante, se convierte en un espacio de presión creciente. El rumor sobre la dama desaparecida se expande. La posibilidad de que algún conocido la reconozca se vuelve más real. El tercer movimiento de la historia coloca a todos los personajes al borde de la revelación. Los elementos están dispuestos con precisión dramática. Celos que provocan acusaciones.
rumores que conectan pasado y presente. Amor que desafía el orden social. Un secreto cuya carga resulta cada vez más pesada. María comprende que el tiempo del ocultamiento se agota. El cántaro que la acompañó como escudo simbólico comienza a pesarle en las manos. La verdad se aproxima con paso firme, y el siguiente acto determinará si el honor puede restaurarse sin destruir el amor que ha nacido entre apariencias engañosas. La presión acumulada en los días anteriores alcanza finalmente su punto crítico. Los rumores que circulan por Madrid ya no son simples murmullos sin rostro, comienzan a adquirir forma y dirección. La historia de la dama desaparecida se comenta en tertulias y corrillos, y ciertos detalles coinciden demasiado con la presencia discreta de la moza en casa de Don Juan. María percibe que sostener el disfraz por más tiempo puede resultar contraproducente. La mentira que nació como escudo amenaza con convertirse en arma contra su propia honra. El episodio provocado por el caballero rival, con sus insinuaciones públicas, ha sembrado dudas que solo la verdad podrá disipar. Don Juan, por su parte, atraviesa una transformación interior. Ya no se debate entre el orgullo social y el impulso amoroso. La defensa que hizo de María frente a la acusación lo obligó a examinar sus convicciones. Comprende que su afecto no depende del rango que ella ocupe, sino de la calidad moral que ha observado en cada gesto suyo. Este reconocimiento fortalece su determinación. El momento decisivo llega cuando un visitante inesperado aparece en la casa, un caballero que conoce la historia de la joven noble cuyo honor fue puesto en entredicho. Su presencia actúa como detonante. Al cruzar miradas con María, percibe una familiaridad inquietante. No pronuncia su nombre, aunque la sospecha se instala con claridad. La tensión dramática se concentra en una escena de gran intensidad. Don Juan exige explicaciones ante las insinuaciones que circulan. María, consciente de que el silencio ya no la protege, decide revelar la verdad. Con serenidad y firmeza, abandona simbólicamente su papel de moza de cántaro y declara su verdadera identidad. Explica las circunstancias que la llevaron a ocultarse, el rumor injusto que amenazó su honra, la presión social que convertía la apariencia en condena, la necesidad de preservar su nombre mientras se aclaraban los hechos. Su discurso no es suplicante, sino digno. Habla como mujer consciente de su valor y de su derecho a defenderse. La revelación produce reacciones diversas. El caballero visitante confirma que las acusaciones contra ella carecían de fundamento sólido y que la murmuración fue alimentada por envidias y malentendidos. La verdad, aunque tardía, comienza a restaurar el equilibrio. Don Juan escucha en silencio. La emoción que experimenta no es de decepción, sino de admiración renovada. Comprende que la mujer a quien ama no solo posee nobleza de espíritu, sino también de sangre. No obstante, el descubrimiento no cambia la esencia de su sentimiento, simplemente elimina el obstáculo social que lo contenía. El caballero rival queda expuesto. Sus insinuaciones pierden fuerza ante la claridad de los hechos. El intento de comprometer la reputación de María se vuelve contra él, debilitando su posición en el círculo social. El cántaro, hasta entonces símbolo del ocultamiento, adquiere nuevo significado. Ya no representa una identidad fingida, sino la prueba de la capacidad de María para descender de rango sin perder dignidad. Su paso por la humildad no la disminuyó, la fortaleció. En términos dramáticos, este cuarto movimiento cumple con la función de anagnórisis, el reconocimiento que esclarece la trama y reordena las relaciones entre los personajes. El honor de María queda restituido públicamente. La amenaza que pesaba sobre su nombre se disipa gracias a la combinación de verdad y valentía. Don Juan, liberado del conflicto interior, declara abiertamente su amor. Lo hace no como acto impulsivo, sino como decisión reflexiva. Afirma que la habría amado aún sin conocer su linaje, aunque ahora puede hacerlo sin enfrentarse al desprecio de la sociedad. María recibe la declaración con emoción contenida. Su proceso no fue solo de ocultamiento,
también de aprendizaje. Descubrió la fragilidad de las jerarquías y la importancia de la integridad personal. Su experiencia como moza le permitió comprender el mundo desde otra perspectiva. Los criados, testigos del desenlace, reaccionan con asombro y alivio. El gracioso celebra la revelación con comentarios que alivian la solemnidad del momento, recordando que el amor verdadero siempre encuentra camino, incluso bajo un cántaro de barro. El equilibrio social comienza a restablecerse. Las murmuraciones pierden fuerza ante la evidencia. La honra, valor supremo en la comedia de capa y espada, se reconstruye no mediante violencia, sino mediante la exposición clara de la verdad. Al concluir este capítulo, la obra se encamina hacia su resolución definitiva. Los obstáculos principales han sido superados. Solo resta formalizar aquello que ya es evidente, la unión entre Don Juan y María como culminación de un proceso donde la apariencia fue superada por la autenticidad. La verdad ha salido a la luz, y con ella se disuelve la tensión que sostuvo el disfraz. El cántaro puede finalmente dejar de ser escudo para convertirse en recuerdo de una prueba superada. Con la verdad expuesta y el honor de María plenamente restituido, la acción se encamina hacia su desenlace definitivo. La revelación no solo aclaró su identidad, también puso a prueba la coherencia moral de todos los personajes. En la estructura clásica de la comedia de capa y espada cultivada por Lope de Vega, el último movimiento debe restablecer el equilibrio social sin renunciar al dinamismo emocional que sostuvo la intriga. Don Juan actúa con prontitud. Tras confirmar la inocencia de María y conocer las circunstancias que motivaron su retiro y disfraz, solicita formalmente su mano. Ya no se trata de una inclinación secreta ni de un impulso romántico envuelto en incertidumbre. Es una decisión pública que honra tanto el sentimiento como la reputación de ambos. La petición adquiere especial relevancia porque implica un reconocimiento explícito de la dignidad de María. Ella no necesita ya ocultarse ni justificarse. Su descenso voluntario al mundo humilde no fue un acto de degradación, sino una estrategia de preservación. Este matiz es fundamental. La obra no presenta la movilidad social como ruptura del orden, sino como experiencia que revela la esencia moral. El caballero visitante que confirmó su identidad interviene para respaldar la solicitud de Don Juan. Con su testimonio, las últimas dudas se disipan. La sociedad, representada por ese círculo de nobles atentos al honor ajeno, acepta la unión como legítima y decorosa. El rival, cuyo comportamiento imprudente provocó tensiones innecesarias, queda moralmente relegado. No recibe castigo violento, acorde con el tono cómico de la obra. Su derrota es social y simbólica, pierde la posibilidad de aspirar a la joven y su imagen queda debilitada por su ligereza. Este desenlace refuerza el principio ético que atraviesa la comedia: la honra verdadera se sostiene en la conducta, no en la arrogancia. María, por su parte, demuestra que su carácter no dependía del disfraz. Ante la propuesta de matrimonio, expresa gratitud y afecto, aunque insiste en que el amor debe fundarse en el respeto mutuo. Sus palabras confirman su madurez emocional. No es simplemente objeto de deseo ni premio final del galán, que es sujeto consciente de su valor. El cántaro, que la acompañó desde el inicio, adquiere su significado definitivo. Durante el desenlace, uno de los criados lo menciona con humor, recordando cómo aquel humilde objeto escondía más nobleza de la que aparentaba. La imagen resume la tesis implícita de la obra: la identidad auténtica no se determina por la apariencia externa. La boda se prepara con alegría. Las conversaciones que antes estuvieron cargadas de sospechas se transforman en celebraciones. Los criados comentan el giro inesperado de los acontecimientos. El gracioso, fiel a su función, cierra con observaciones festivas sobre los enredos amorosos y la facilidad con que la vida puede invertir las jerarquías visibles. Desde una perspectiva estructural, el final cumple varias funciones. Restaura el honor lesionado. Consolida la unión amorosa. Reafirma el orden social. Recompensa la virtud y la firmeza moral.
No hay ruptura revolucionaria del sistema estamental. María resulta ser noble, que el matrimonio respeta la equivalencia social. La aparente transgresión inicial, el amor entre amo y criada, se resuelve dentro de los límites aceptables para la mentalidad del siglo de oro. Aún así, el recorrido dramático permitió cuestionar momentáneamente esos límites y demostrar que la nobleza interior precede a la externa. La experiencia de María deja una enseñanza implícita: el honor puede ponerse en duda por rumores, aunque la verdad termina imponiéndose cuando existe integridad. Su decisión de actuar, en lugar de resignarse, la convierte en figura activa del conflicto. No esperó ser defendida, se defendió mediante el ingenio y la prudencia. Don Juan también evoluciona. Pasa de la vacilación inicial, condicionada por el rango aparente de la joven, a la determinación firme de sostener su amor más allá de las convenciones. Su transformación revela que el verdadero honor no consiste solo en preservar la reputación, sino en actuar con coherencia ética. El desenlace transmite armonía. La ciudad que antes murmuraba ahora celebra. La tensión se disuelve en música, preparativos y promesas de estabilidad futura. La comedia concluye como exige su género, con unión matrimonial y restauración del equilibrio. Así termina la historia de la moza que nunca dejó de ser dama. El cántaro, símbolo de ocultamiento y prueba, queda atrás como recuerdo de una etapa que fortaleció su carácter. El amor, probado en la incertidumbre, emerge legitimado por la verdad. La obra cierra afirmando que la apariencia puede engañar, aunque la esencia, sostenida por la dignidad y la firmeza, prevalece. En ese triunfo del amor honesto y del orden restituido se consuma la arquitectura dramática que distingue la comedia del siglo de oro. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.